analizar este tema estamos en comunicación con Álvaro Gabás, economista. Bienvenido ahora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte. Un placer enorme. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a impactar esta medida en la inflación? Es decir, bueno, finalmente en los precios y que esto se note en el bolsillo. Bueno, efectivamente, el secretario de Comercio, perdón, el secretario de Comercio reflejó que hubo una caída en los precios del 7,7% en estos últimos 25 días. Implementó la medida de congelar los precios, pero bueno, es una medida paliativa, transitoria, atípica, que justamente lo que busca es que no aumenten los precios en el sector más sensible de la economía, que son los alimentos, justamente. Y también ha traccionado los alimentos un aumento en la inflación o en los demás artículos de bienes y servicios de la economía. Pero bueno, como te decía, no es la panacea del congelamiento de precios, sino que es una herramienta que aplicó el gobierno, que está dando resultados, que ha reflejado esta caída de precios o este congelamiento, y también se condice con lo que justamente los consumidores que han salido del supermercado y han reflejado su opinión de que han encontrado el producto y se ha congelado el precio. Sí, pero como también decíamos en la entrevista de la semana pasada, también había que esperar cómo era la evolución del tipo de cambio. De hecho, desde el viernes a hoy ha caído el tipo de cambio informal, que busca una conversión con el tipo de cambio formal, que también va a generar cierta estabilidad o cierta previsibilidad para que los precios no sigan aumentando. Y a eso también habría que sumarle un acuerdo, una comunión entre los sectores políticos para lograr un acuerdo con el FMI o firmar un acuerdo con el FMI para que también le pueda dar previsibilidad y que el tipo de cambio o que el factor externo no contribuya a un aumento generalizado de precios. Creo que estas tres medidas o estas herramientas que tiene el gobierno nacional deberían planificarla o deberían ponerla en valor para lograr una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, de la gente, que se ve perjudicado o se ve menoscabado por la inflación. ¿Qué tan importante es un acuerdo político en este contexto para evitar la suba de precios? Sí, creo que es muy importante un acuerdo político, político, social, institucional, entre todas las fuerzas políticas o todos los partidos políticos para tener un plan económico. ¿Eso da estabilidad? De contingencia, ¿perdón? ¿Disminuye la especulación cuando se dan esas situaciones? Por supuesto, genera estabilidad, genera previsibilidad, genera un buen clima a la hora de comercializar, a la hora de invertir, a la hora de llevar adelante el círculo virtuoso de la economía. Pero además muestra seriedad, muestra madurez de una sociedad que hay puntos comunes en las distintas fuerzas políticas para paliar una situación o para hacerse frente a una situación económica que estamos transitando de mucha debilidad o de mucha zozobra, como la inflación, que en definitiva impacta en el sector más vulnerable, seguro, en el asalariado. Gabás, decíamos que la inflación de octubre fue del 3,5%. ¿Esta medida impactará respecto de la inflación del mes de noviembre? Bueno, ya lo decías y lo repasabas de lo que señaló Feletti, ¿no? Pero ¿se va a ver reflejado en el índice de inflación de noviembre? ¿Eso es lo que se espera? Sí, por supuesto. De hecho, la inflación está medida por un índice de precio consumidor y uno de los componentes más importantes son los alimentos, bebidas y los elementos y bienes de primera necesidad. Si congelan los precios como sucedió, como se ve reflejado y se ve materializado, va a tener un impacto en el índice de precios del mes de noviembre. Pero recordemos que no es solamente los alimentos o las bebidas o la primera necesidad las que marcan la inflación en Argentina. También hay otras ponderaciones, hay otros bienes y hay otros factores que condicionan la inflación. Sin duda, para no ser obvia tu pregunta, sin duda que tener congelados los precios, tener un plan para que los alimentos estén a este precio, que no aumenten los precios, que bajen, va a contribuir o va a coadyuvar a que la inflación del mes de noviembre no se espiralice o no se acelere.
Álvaro Gabás, economista, muchas gracias por este análisis. Gracias a vos y un placer enorme. Hasta luego. Hasta luego.